Hola mis estimados, en esta ocasión ya estamos enfrentándonos al problema elemental del cálculo de variaciones. Ya tenemos la teoría suficiente para llegar a ella. Consiste en poder encontrar una extremal para este tipo de funcionales que dependen de x y y que tienen extremos condicionados, son condiciones iniciales para una ecuación diferencial a la que tenemos que llegar. Vamos a empezar diciendo, no sé, sea y, por supuesto una función de x, la solución del problema elemental, ¿no? Tal que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la variación de esta funcional. La variación es la parte lineal del incremento. Y ahora, por los resultados que teníamos del video pasado, habíamos dicho que una condición necesaria para que sea un extremo, exista un extremo, es que la variación sea cero. Entonces vamos a calcular la variación y la vamos a igualar con cero y vamos a ver qué pasa. Para calcular la variación, primero calculo el incremento, delta j, que es precisamente j de y más h, donde h es una función, una variable, más j de y, o sea, como ya lo veníamos haciendo antes, menos, perdón. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. El incremento va a ser la integral desde hasta b de la función en las variables x, y más h y y' más h', diferencial de x, menos la integral desde hasta b, la funcional original, va a seguir estando en las variables x, y y'. Por la aditividad de la integral podemos reescribir esto como una sola integral desde hasta b. Esta funcional, bueno, esta función que está en las variables x, y más h, y' más h', menos esta función en las variables x, y, y'. Ahora, para encontrar la variación, necesitamos ver cuál es la parte lineal de esto. Entonces vamos a hacer un desarrollo de Taylor para ver qué pasa con esto. Voy a limpiar esta parte hasta aquí para tener eso funcional. Vamos a hacer un desarrollo de Taylor centrado en estas variables. Entonces, para esta función, que depende de x, de y más h y de y' más h', me va a quedar la función en términos de x, y, y' más la primera derivada de f respecto de y, ¿no?, por h, más la primera parcial de f respecto de y' por h'. Esta por supuesto sobre 0 factorial, sobre 1 factorial, más el siguiente término, bueno, ya no me alcanza, lo voy a poner aquí, sería sobre 2 factorial, y empiezan las derivadas de orden 2, las derivadas parciales de orden superior, sería la segunda parcial de f respecto de y, dos veces, por h cuadrada, más, y bueno, no me interesa las que siguen, no me interesa mucho. ¿Por qué? Porque estamos buscando la parte lineal. Entonces la parte lineal en h se encuentra aquí. Todas las demás, las h ya no son lineales, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos va a quedar el incremento? Bueno, este incremento reescrito con serie de Taylor nos va a quedar la integral desde hasta b, ¿sí? En vez de esto vamos a escribir toda esta parte, pues la voy a escribir de esta manera. Voy a escribir f de x, y, y', más escribo estas dos parciales y toda la parte no lineal la voy a denunciar como una función residuo que dependa de todas las variables. Entonces sería esta función más la parcial de f en y por h, más la parcial de f en y' por h', más un residuo de las variables x, y, y', h y h'. Menos esta, que esta no le hice nada, x, y, y'.
Entonces estas se me mueren y me quedan únicamente estas dos derivadas parciales y el residuo. ¿Sí? Entonces el incremento me va a quedar integral desde hasta b. Reescribo en otra notación las derivadas parciales. Lo escribo como la parcial de f respecto de y por h más la parcial de f respecto de y' por h' más ese residuo. Que depende de x, de y, de y', de h y de h'. Así queda reescrito mi incremento y ya puedo observar que esta es la parte lineal, entonces esa va a ser la variación. Entonces aquí ya puedo escribir finalmente. Ustedes afortunadamente lo están viendo en internet, pueden poner pausas porque si no pues, se puede perder información. La variación de la funcional me queda la integral desde hasta b de esta parte, la parte lineal, la parcial de f respecto de y por h más la parcial de f respecto de y' por h'. Y ahora la condición que necesitamos para la existencia de las extremales es que la variación Cero. se anule, exactamente. Entonces, igualamos la variación con 0. Esto es equivalente a decir que la integral desde a hasta b de la parcial de f en y por h más la parcial y' h' de x valga 0. ¿Sí? Y ahora, recordando el video 2, tenemos algunos lemas. Vamos al lema 3. El lema 3 decía algo como esto, ¿no? Tenemos una integral de una función alfa de x por una función h de x más una función beta de x por una función h' de x, ¿sí? Todo diferencial de x, y esto estaba igualado con 0. Si eso era verdad, si se tenía este tipo de integral en algún intervalo, habíamos probado que entonces la función beta era derivable y además que esta función alfa era igual a la primera derivada de beta. Eso es el lema 3. Esta funcional tiene esta estructura, o sea, la variación nos queda como la estructura del lema 3. Entonces lo aplicamos, ¿sí? Por lema 3, video 2, bueno, o sea, tenemos que la parcial de f respecto de y por h más, bueno, más bien así, sería igual a la derivada, a ver, ¿qué piensa que estoy diciendo, no? H y h' se van a ir. Esta función va a ser igual a la derivada de esta. O sea, la parcial de f respecto de y tendrá que ser igual a la derivada, perdón, amanecí dormido, respecto de x, de la parcial de f respecto de y'. A eso nos conduce todo lo que hemos estado trabajando. ¿Sí? Entonces, finalmente, reescribimos esa ecuación de esta forma. Y esta ecuación, las soluciones de esta ecuación diferencial tendrán que ser exactamente las extremales que solucionan nuestro problema elemental. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange y es la que se va a utilizar para resolver los problemas, bueno, los ejemplos que tienen que ver con el problema elemental. Se pueden hacer generalizaciones para funcionales que dependan de una variable y1 y y2 con sus derivadas primera, segunda, tercera, etcétera, derivadas de orden superior, funcionales de varias variables. O sea, se puede hacer generalizaciones, pero todo va sobre esta ecuación de Euler-Lagrange, que finalmente se puede ir generalizando a sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a hacer un ejemplo con esta ecuación, ¿sí? Para ver cómo se hace, ¿no? Cómo se resuelve una de estas cosas. A ver, sea j de y, la funcional es de integral de 1 a 2
y' cuadrada menos 2xy diferencial de x, ¿no? No lo voy a escribir, pero la idea será obtener las extremales que satisfacen esta funcional y que satisfagan las condiciones iniciales. Está sujeta a que y de 1 valga 0 y de 2 valga menos 1. Entonces, bueno, nuestra función f de x, y va a ser el integrando y' al cuadrado menos 2xy, y la ecuación de Euler que habíamos escrito hace un momento. ¿Sí se ve, compañero? Leve. Leve. Bueno, ustedes la tienen, ¿no? La voy a escribir otra vez. La que habíamos escrito hace un momento era la parcial de f respecto de y menos la derivada respecto de x de la parcial de f respecto de y' igual con 0. Esta es la ecuación de Euler que habíamos deducido hace un momento. Entonces necesitamos encontrar todos esos elementos. La parcial de f respecto de y, ¿quién sería? Bueno, como tengo que hacer las parciales, pues me va a quedar lo siguiente. Vamos a ver. Ustedes ya llevaron cálculo de varias variables. Entonces esto lo podrán revisar con calma. Respecto de y', ¿sí? Y esta derivada ¿estamos bien? Sustituyéndolo en la ecuación de Euler vamos a tener menos 2x menos esta derivada 2y' igual con 0. ¿Está bien, compañero? Ah. Bien. Esta es la ecuación de Euler, ¿sí? Finalmente el problema se reduce a resolver una ecuación diferencial de segundo orden, que podemos reescribir de esta manera. ¿No? Y bueno, ustedes la pueden resolver. Digo, bueno, no hay un curso de ecuaciones diferenciales, entonces simplemente voy a indicar cómo va la solución. Sería menos x, no necesito ningún método, esto es por integración sucesiva. Obtengo una primera constante y luego vuelvo a integrar más c1x más c2. Esta sería la curva general de soluciones para cualquier extremo, pero tenemos las condiciones iniciales. Entonces, al sustituir las condiciones iniciales, ustedes tendrán que llegar a que la solución de este problema es esta curva. Esta es la curva solución, ¿no? Ustedes tienen que resolver esta ecuación y bueno, llegar a eso, ¿no? En realidad es muy sencillo, la dificultad se presenta aquí en el tipo de ecuación que nos pueda aparecer, ¿sí? Depende también cómo esté la funcional. Esta funcional depende de x, de y y de y'. Si no aparece la x, no aparece la y' o no aparece y, nos puede quedar de una ecuación algebraica hasta una ecuación diferencial de primer orden, o sea, puede variar mucho. En el siguiente video vamos a hacer el problema de la Brachistochrone, vamos a resolverlo. Y en ese problema tenemos funcionales que dependen de y de y', no aparece la x explícitamente. Entonces se puede usar esta ecuación de Euler, pero se vuelve muy engorrosa, se puede simplificar. Entonces, nada más para terminar este video, vamos a ver cómo se puede simplificar teniendo este tipo de funcionales. Si tenemos, vamos a poner ecuación de Euler, cuando no aparece
x explícitamente. O sea que tenemos una función f que depende de y de y'. En este caso, para la ecuación de Euler, que vuelvo a escribir, tenemos que ver qué tipo de funciones son las que nos quedarían. O sea, la parcial de de f respecto de y sigue siendo una función de y de y'. La parcial de f respecto de y' sigue siendo una función de y de y'. Pero si derivamos esta respecto de x, tenemos al lado de una diferencial total, ¿cómo nos quedaría? Sería, como es una función de y de y', la parcial de la parcial de f, pero ojo, de f respecto de y', a ver, no sé si se alcanza a ver, respecto de y', ahí está, respecto de y, por la derivada de y respecto de x, más, ahora la parcial de f respecto de y' respecto de y', por la derivada de y' respecto de x. O sea que, ¿cómo queda esto? Nos va a quedar, cambiando un poco la notación porque esto se pone escalofriante, sería la parcial respecto de y' y respecto de y por y', más la parcial respecto de y' dos veces por y'. Entonces, sustituyendo esto en la ecuación de Euler, nos va a quedar esto. Nos va a quedar f bueno, esta, la parcial respecto de y, menos esto que escribimos aquí abajo, igual con 0. Así nos quedaría. Y entonces, bueno, se puede demostrar, ya no lo vamos a hacer, que esto se reduce a que la derivada respecto de x de f menos y' por la parcial de f respecto de y' es igual con 0. Esto viene en el libro de Gelfand. Si ustedes derivan esto, bueno, de hecho viene como ejercicio, pero bueno, si ustedes derivan esta parte, tendrían que llegar a esto que está aquí. Y bueno, integrando de ambas partes de esta última ecuación, vamos a tener esta variante de la ecuación de Euler, una constante C. Esa es la que se va a usar para resolver funciones, bueno, funcionales que dependen de y de y', y la x no aparece explícitamente. Es más sencillo con esta ecuación. La vamos a utilizar en el próximo video para la braquistócrona y con eso terminaríamos por el momento, ¿no? Gracias.